Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Yo soy David y hoy os voy a explicar el concepto de profundidad de campo en fotografía. Así que si te interesa la fotografía y estás aprendiendo, bueno, pues quédate por aquí porque creo que esto te puede interesar. Así que nada, os lo explico después de la intro. Que no hay intro. Bueno, pues la profundidad de campo no es otra cosa que toda la zona que aparece enfocada dentro de nuestra imagen. Es decir, toda la zona que aparece dentro del foco que se ve nítida tanto por delante como por detrás de nuestro punto de enfoque. Voy a enseñaros una representación gráfica donde lo vais a entender mucho mejor. Imaginaros esta situación en la que estamos haciendo una fotografía a este pájaro que está posado sobre este árbol. Así que enfocamos directamente al pájaro y tomamos nuestra fotografía. Cuando la vemos vamos a ver que nuestro pájaro, nuestro sujeto principal, lógicamente está perfectamente enfocado, pero vamos a ver que tanto detrás como por delante algunos de los elementos, algunas de las ramas de los árboles también aparecen enfocadas. Esa distancia, ese pequeño trozo que os marco, es la profundidad de campo. Según los parámetros que tengamos ajustados en nuestra cámara y otros factores que vamos a ver más adelante, esa profundidad de campo puede aumentar o puede disminuir. Y como vamos a ver también más adelante, en algunas situaciones nos interesará tener una profundidad de campo muy grande para tenerlo todo enfocado y en cambio en otras situaciones nos interesará tener una profundidad de campo mucho menor. Para este ejemplo he colocado estas pilas, como veis, a una cierta distancia cada una entre ellas de unos pocos centímetros, y en esta primera fotografía vemos que podemos ver perfectamente nítidas las tres pilas que aparecen en la imagen. Podemos decir que esta fotografía tiene una gran profundidad de campo. En cambio, en esta otra fotografía vemos que tan solo una de ellas aparece bien enfocada y el resto, tanto las que están detrás como las que están delante, aparecen desenfocadas, con muy poca nitidez. En este caso diríamos que esta fotografía tiene muy poca profundidad de campo. Como os decía anteriormente, habrá situaciones en las que nos interese tener muy poca profundidad de campo y otras situaciones en las que nos interese tener una mayor profundidad de campo. Cuando queremos destacar un sujeto principal frente al resto de elementos que aparecen en la imagen, vamos a intentar siempre trabajar con una profundidad de campo muy pequeña. De esa manera vamos a conseguir aislar el sujeto principal dentro de nuestra imagen y vamos a conseguir dirigir toda la mirada del espectador y toda la atención hacia el punto donde nosotros queremos, hacia nuestro sujeto. Fijaros ahora en esta imagen que os muestro ahora, una imagen que tiene muy poca profundidad de campo y en la que vamos variando el punto de enfoque de una pila a otra. De esa manera, como estáis viendo, podemos ir dirigiendo toda la atención hacia el punto de interés que queramos en cada momento. Uno de los parámetros que afecta directamente a la profundidad de campo es la apertura de diafragma, el famoso número F. Los diafragmas más abiertos nos van a dar una profundidad de campo mucho menor y a medida que vayamos cerrando el diafragma, es decir, a medida que vayamos yendo hacia números F mayores, vamos a ir obteniendo una mayor profundidad de campo. Mirad, por ejemplo, esta foto que estáis viendo ahora en pantalla, este autorretrato que me acabo de hacer aquí fuera en la terraza. Esta foto está tomada a un diafragma f5.6. Si ampliamos, vemos que tenemos detalle lógicamente en mi cara, ¿no? Que soy el sujeto principal de esta foto, el punto donde he hecho enfoque, y vemos que en el fondo, al estar un poco retirado, no aparece perfectamente enfocado, pero tenemos algo de detalle. En cambio, volvemos a repetir esta foto, pero esta vez con un diafragma abierto hasta 2.8, y si ampliamos, fijaros que el sujeto principal, o sea, yo otra vez, sigo apareciendo bien enfocado, pero vemos que ahora en el fondo tenemos mucho menos detalle. Eso es porque hemos conseguido reducir la profundidad de campo. Bien, pues como os decía, la apertura de diafragma no es el único factor que afecta directamente a la profundidad de campo. Tenemos otros factores que también afectan y mucho a la mayor o menor profundidad de campo que podemos conseguir. Uno de estos factores es la distancia focal de nuestro objetivo. Las distancias focales cortas nos van a dar siempre de manera natural una mayor profundidad de campo. Por ejemplo, con objetivos gran angulares tipo 14-16 milímetros, va a ser muy difícil conseguir desenfocar partes de la imagen, ya que este tipo de objetivos de manera natural nos ofrecen siempre una gran profundidad de campo. En cambio, con distancias focales más largas va a ser mucho más fácil conseguir reducir esa profundidad de campo. De hecho, cuanto más larga sea la distancia focal del objetivo que estamos utilizando, una menor profundidad de campo vamos a tener.
Esto podéis verlo muy claro en la imagen que os muestro ahora mismo en pantalla, en la que utilicé un objetivo de 600 milímetros y a pesar de utilizar una apertura de diafragma de 7.1, vemos que los elementos que están por delante y por detrás muy cerca del pájaro, vemos que están completamente desenfocados. Vemos que lo único que aparece enfocado en esta imagen es el pájaro, que es justamente el sitio donde estaba haciendo foco. Otro de los factores que también afecta mucho a la profundidad de campo y que mucha gente no sabe es el tamaño del sensor de la cámara que estemos utilizando. Como sabéis, en el mercado, y como comenté en mi vídeo anterior, podemos encontrar cámaras con distinto tamaño de sensor. Podemos encontrar las cámaras micro 4 tercios, cámaras con sensor APS-C y cámaras con sensor full frame o con sensor de 35 milímetros. Los sensores de mayor tamaño tienen una tendencia natural siempre a reducir la profundidad de campo. Con este tipo de sensores es mucho más fácil conseguir desenfoques y en cambio, por el contrario, los sensores más pequeños nos van a ofrecer siempre mucha más profundidad de campo. Fijaros como ejemplo en las cámaras de acción, en las cámaras tipo GoPro, que no tienen ningún sistema de enfoque, pero combinan un sensor pequeño con un objetivo muy gran angular, un gran angular, y eso nos da esas imágenes en las que todo aparece enfocado, como he dicho, sin ningún tipo de sistema de enfoque. Por último, otro de los factores que también afecta mucho a la profundidad de campo es la distancia a la cual estamos enfocando con nuestra cámara. Cuando enfocamos a distancias sobre todo muy cortas, en esas situaciones se nos va a reducir mucho la profundidad de campo. Fijaros por ejemplo en la fotografía macro. La fotografía macro sería quizá el caso más extremo para este ejemplo. Es un tipo de fotografía en el que enfocamos muy cerca a nuestros objetos, es decir, muchas veces estamos enfocando a 10 centímetros o incluso menos. Y en este tipo de fotografía, si os fijáis, vais a ver que tenemos siempre un desenfoque brutal, tenemos muchísimo desenfoque del fondo. Es decir, tenemos una profundidad de campo muy pequeña. Tan pequeña que incluso a veces el propio insecto que estamos fotografiando, que mide 1 centímetro tal vez, vemos como los ojos están enfocados y en cambio la parte de atrás, la parte del final del abdomen ya aparece completamente desenfocada, ¿no? En este caso estaríamos hablando que tendríamos una profundidad de campo de apenas unos milímetros. Bueno, y ya para acabar con todo este rollo que os estoy soltando, vamos a hablar de en qué situaciones utilizar una mayor profundidad de campo y en qué situaciones utilizar una menor profundidad de campo. Como ya os estaréis imaginando, la idea es muy simple. En aquellas situaciones o en aquellas fotografías en las que queremos dar la máxima información posible sobre la escena que estamos fotografiando, bueno, pues lógicamente vamos a optar por una mayor profundidad de campo. Vamos a utilizar objetivos angulares, distancias focales cortas, aperturas de diafragma relativamente cerradas para conseguir que todo o lo máximo posible esté enfocado y podamos transmitir toda esa información al espectador. En cambio, en aquellas otras situaciones en las que tenemos claramente definido un sujeto principal, vamos a intentar siempre reducir al máximo posible esa profundidad de campo para, como hemos visto al principio, solo nuestro sujeto o prácticamente él salga bien enfocado y la mirada del espectador no se distraiga, no haya nada en la imagen que compita visualmente con nuestro sujeto principal. Como ejemplo de lo que os estoy contando, os enseño esta fotografía de paisaje, esta fotografía de la zona de los volcanes, aquí en Lanzarote, en la que, como podéis ver, tanto el primer plano como el fondo aparecen completamente enfocados. Eso es porque para este tipo de fotografías es muy importante, o por lo menos yo lo veo así, intentar dar la máxima información de este entorno, ¿no? Para ello, para conseguir esa profundidad de campo, utilicé un objetivo gran angular. Creo que utilicé en este caso un 14 milímetros y a una apertura de diafragma, si no recuerdo mal, de 7.1. En cambio, en esta otra fotografía que os muestro a continuación, una fotografía de fauna, de aves concretamente, en la que vemos esta bonita curruca carrasqueña, lo que hice fue todo lo contrario, fue intentar reducir la profundidad de campo al máximo. Si ampliamos un poco, fijaros cómo el ojo y el pico del ave está perfectamente enfocado y sin embargo la cola ya empieza a desenfocarse. Pensad que estamos hablando de un ave que mide aproximadamente unos 4 o 5 centímetros, o sea que imaginaros la profundidad de campo que teníamos en esta imagen. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que os haya quedado claro el concepto de profundidad de campo, espero que os haya parecido útil este vídeo. Y ya sabéis, como siempre se suele decir aquí en YouTube, si os ha gustado este vídeo, si os gusta este tipo de contenido, bueno, pues hacérmelo saber con algún comentario, dejadme un like, suscribiros, en fin, lo que se suele decir siempre. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos.